Sean bienvenidos a este video en el cual voy a resolver la práctica número 5 del tema de contabilidad de empresas comerciales. A diferencia de los ejercicios anteriores, donde realizamos los asientos de diario correspondientes a ambos modelos, tanto periódico como permanente, en este caso nos están dando un balance de comprobación ajustado. Es un balance de comprobación al final del mes. En este sentido, ya se ha hecho todos los asientos de diario y todos los asientos de ajuste. Y básicamente lo que tenemos que hacer es utilizar ya el balance como nos lo dan para preparar los estados financieros. Em, Aquí podemos identificar que la empresa utiliza una cuenta que se llama compras. Esta cuenta de compras significa que la empresa utiliza registro por el método periódico. Si hubiese sido por el método permanente, directamente hubiéramos tenido un costo de ventas. Voy a comenzar entonces con los estados financieros. De acuerdo a lo que hemos visto en la teoría, tenemos que ir realizando los estados financieros en un cierto orden. Primero, el estado de resultados, después el estado de cambios en el patrimonio o estado de capital, dependiendo si es una persona física o una persona jurídica, y finalmente el estado de situación financiera. En este caso, voy a comenzar entonces con el estado de resultados. El encabezado tiene que tener, como hemos visto, 4 componentes. El primero es el nombre de la empresa, Cerezas S.A. El segundo es el nombre del estado. Este sería el estado de resultado integral. Esta columna acá un poco más grande. El siguiente es el periodo. Recordemos que el estado de resultado integral es para un mes en específico o para un año o un semestre o un bimestre, lo que corresponda. En este caso es para un mes. Entonces es por el mes terminado al 30 de abril del 2000X y la moneda. En este caso sería saldos en colones. Una vez que ya tengo esto, tengo que ir ordenando las cuentas. Recordar que ese orden siempre se tiene que cumplir. Donde tenemos como primer elemento lo que corresponde a los ingresos de la actividad de la empresa. Estos ingresos de la actividad de la empresa son por fuerza ventas. Entonces, la primera cuenta que vamos a tener es ventas. En algunos ejercicios nos aparece como ingreso por ventas, pero es lo mismo. Entonces vamos a tener un ingreso, perdón, unas ventas. Voy a trabajarlo con 3 columnas. Voy a colocar las ventas por 1.050.000. Tal vez voy a ponerle a todas estas columnas el formato de número con separador de miles y sin decimales. Muy bien. Entonces tengo las ventas y como es inventario periódico, eh, tengo que calcular el costo de ventas. Bueno, antes veo que tenemos 2 cuentas que son las devoluciones sobre ventas y los descuentos sobre ventas. Es importante que estas 2 cuentas de devoluciones y descuentos le restan valor a las ventas. Entonces, yo tengo las ventas y a las ventas les voy a restar lo que corresponde a las devoluciones y a los descuentos. Tenemos que las devoluciones sobre ventas son 10.500 y los descuentos sobre ventas son 15.000. Las ventas menos las devoluciones y descuentos son ventas netas.
Un elemento muy importante que hay que tomar en consideración es que los fletes sobre ventas no se incluyen acá. Los fletes sobre ventas son un gasto de ventas, no son parte de las ventas como tal. Entonces, para determinar las ventas netas, únicamente debo considerar las devoluciones y los descuentos. Siguiente elemento, ahora sí, es la determinación del costo de la mercadería vendida. El costo de la mercadería vendida va a iniciar con el inventario inicial, el inventario que yo tenía del periodo anterior, del mes de marzo, con el que yo comencé este mes. Ese inventario es el que aparece en nuestro balance de comprobación por la suma por 93,000 colones. Y posteriormente tenemos que determinar cuánta mercadería compré durante el periodo. Porque lo que yo tenía al inicio, más lo que yo compré en este periodo, corresponde a la mercadería que tuve disponible para la venta durante este mes. Entonces, aquí voy a considerar el concepto de compras, donde tenemos compras cuyo valor es de 450,000. Tenemos devoluciones sobre compras, las cuales restan, son 15,000. Descuentos sobre compras, que son 18,000. Y fletes sobre compras, cuyo valor es de 27,000. Las compras menos los descuentos, devoluciones y más los fletes se conoce como compras netas y tienen un valor de 444,000 colones. El inventario inicial más las compras netas es la mercadería disponible para la venta. Durante ese mes yo tenía mercadería o tuve tanta mercadería como un valor igual a 537,000. Sin embargo, si vemos el encabezado, dice que al final el inventario es de 7,800. ¿Qué significa que el inventario final sea de 7,800? Que yo tenía un inventario al inicio de 93,000. Le realicé ciertas compras, me quedaron 537,000, o tenía 537,000, y si de eso solo me quedaron 7,800, la diferencia es lo que yo vendí. Entonces, aquí tendríamos el costo de ventas, que es la mercadería disponible menos el inventario final. Tal vez aquí me faltó poner un negativo. Entonces, la mercadería disponible menos el inventario final me dio un costo de ventas de 529,200, y las ventas menos el costo de ventas me va a dar un rubro que se llama utilidad bruta. ¿No? Ahí está. Ventas netas menos el costo de la mercadería vendida me da una utilidad bruta de 495,300. Si hubiese sido un ejercicio por el método permanente, pues toda esta parte de la determinación del costo de ventas no tendríamos que realizarla, que es la que estoy marcando en amarillo, porque directamente hay una cuenta de costo de ventas que le aplico para disminuir las ventas y
y determina la utilidad bruta. Entonces, bueno, ese es un paso que tendríamos eh, en el método periódico, que en el permanente no lo tenemos. Una vez que tengo la utilidad bruta, seguimos a la sección de gastos de operación. Aquí vimos que los gastos de operación se clasifican en dos rubros: gastos de ventas y gastos de administración. Entonces, tengo los gastos de ventas y tengo que irlos clasificando. Los gastos de ventas, de acuerdo a nuestro ejercicio, son gastos de sueldos y salarios. Tenemos los fletes sobre ventas. Tenemos los gastos por alquiler, los gastos por seguro, los gastos por depreciación del equipo de reparto y bueno, muy claramente es un vehículo para fines del departamento de ventas, los gastos de materiales, por materiales, gastos por materiales, los gastos varios, básicamente. Entonces, tendríamos que los sueldos y salarios tienen un valor de 54,000, los fletes 30,000, 210,000 de alquiler, la parte de seguros 13,500, la depreciación 37,500, materiales 10,500 y los gastos de ventas por 13,500. Con esto tendríamos un total gasto de ventas, que sería la sumatoria de todos ellos. Total me da 369,000. Voy a pasar ahora a los gastos administrativos. Los gastos de administración están conformados también por gastos de sueldos y salarios. Tenemos los gastos por alquiler. Tenemos el gasto por seguros. Tenemos, vamos a ver, gastos por materiales. Básicamente. Entonces, gastos por sueldos, 45,000. Gastos por alquiler, 21,000. Gasto por seguro de 10,500. Gasto por materiales de 12,000. Y 10,500 de los gastos generales. Ah, bueno, perdón. Gastos generales no lo puse. Con esto tenemos un total gasto de administración, que sería la sumatoria de todos los diferentes gastos que coloqué. Y finalmente tendríamos un total gastos de operación, que es la sumatoria de los gastos de ventas más los gastos de administración. Y esto equivale a 468,000. La utilidad bruta menos los gastos de operación nos daría una utilidad de operación. En este caso es de 27,300 colones. Ahora comienzan dos secciones importantes. Una son los otros ingresos.
Estos son ingresos de actividades complementarias al negocio. Esta empresa se dedicaba a vender un producto que es el que colocamos al inicio y aquí tiene una actividad complementaria. En este caso, estos otros ingresos corresponden a intereses ganados, es decir, que tiene algún dinero en las cuentas bancarias que le reconocieron algún ingreso por interés, por 10.500. Aquí tendríamos un total otros ingresos, porque es el único ingreso adicional que vemos en este ejercicio. Total otros ingresos, 10.500. Y también tenemos los otros gastos. En los otros gastos tenemos el gastos por intereses. Igual, tenemos ahora un gasto por un crédito que solicitamos, ¿verdad? Un gasto financiero. Y como solo hay uno, pues por aquí pondría total otros gastos por 6.000 colones. Em, Llegaremos a una utilidad antes de intereses e impuestos, perdón, no, en este caso no es de intereses e impuestos, esa sería la operación. Una utilidad antes de impuestos que corresponde a la utilidad operativa más los otros ingresos menos los otros gastos, lo cual me da 31.800. Y aquí viene un elemento importante que es un gasto que tenemos que calcular, gasto por impuesto de renta. Este gasto por impuesto de renta es un porcentaje que ahí nos indica, es un 20% y sería un 20% de la utilidad antes de impuestos. Utilidad antes de impuestos por 20%, 6.360 y por tanto estamos teniendo una utilidad neta de 25.440. Esta sería la estructura de nuestro estado de resultados por el método de inventario periódico. Hay dos elementos importantes que hay que hacer aquí. Uno, este gasto por impuesto de renta es un monto que acabo de calcular a partir del estado. Tengo que hacerle un asiento. El asiento es gasto por impuesto de renta contra impuesto de renta por pagar por los 6.360 y estos tenemos que adicionarlos a nuestra mayorización. Por otra parte, tendríamos los asientos de cierre y los asientos de ajuste de las cuentas correspondientes a las compras y el inventario. El asiento de cierre que tiene estas cuentas, que además es de ajuste, es porque la cuenta de inventario, compras, devoluciones, descuentos y fletes de compras van a quedar con saldo cero y vamos a reconocer el inventario final. De forma tal que me quede también el costo de ventas. Entonces yo voy a hacer un asiento donde tiene los componentes costo de ventas, inventario final, los registros, bueno, perdón, descuento sobre compras, devoluciones sobre compras, contra las cuentas de compras, fletes sobre compras y el inventario inicial. Las compras tienen un valor de 450.000. El flete sobre compras es de 30, perdón, de compras es de 27.000.
el inventario inicial tiene un valor de 93,000. Las devoluciones sobre compras tienen un valor de 15,000 y el descuento sobre compras de 18,000. Ahí tengo las diferentes cuentas. El inventario final es por conteo físico, son 7,800 y sabemos que el costo de la mercadería vendida es el inventario inicial más las compras, más los fletes, menos los descuentos, devoluciones y el inventario final. Y este monto de 529,200 tiene que ser lo que yo tengo en el estado de resultados por 529,200. Con esto habría realizado nuestro asiento para ajustar el costo de ventas y reconocer el nuevo inventario, y todas las demás cuentas quedaron en cero. Por eso es un asiento que ajusta dos elementos: el costo de ventas, el inventario final, y cierra todas las partidas de compras. El ejercicio me pide hacer los asientos de cierre. Voy a hacerlos de una vez, dado que estoy aquí en el estado, voy a aprovechar. Yo debería tener un asiento para cerrar los ingresos también, como ya hemos visto. Como ya sabemos, las ventas se registraban al haber. Ahora que las estoy cerrando, las coloco al debe y tienen que estar acompañadas de las cuentas de devoluciones sobre ventas y descuentos sobre ventas. Las devoluciones sobre ventas tienen un valor de 10,500 y los descuentos sobre ventas de 15,000. Por lo cual la diferencia la llevamos a una cuenta que ya conocíamos como pérdidas y ganancias, una cuenta transitoria para llevar el monto de la utilidad del periodo a las utilidades retenidas. Entonces, por aquí ya cerré esta, esta parte. Perdón, me estoy brincando una cuenta. Hay unos intereses ganados que también tengo que colocar por acá. Intereses ganados por 10,500, con lo cual disminuyo un poquitito la cuenta de pérdidas y ganancias. Ahí está. Queda por 10,035, 1,035,000, perdón. Con esto ya he cerrado muchas de las diferentes cuentas. Ya cerré las ventas, las devoluciones, los descuentos. No tomo en consideración, por supuesto, las cuentas de totales y subtotales. También cerré la cuenta de inventario, de las compras, de las devoluciones, de los descuentos, de los fletes. Reconocí el inventario final y ahora me quedaría cerrar los gastos. Tengo que cerrar todos los gastos de ventas, todos los gastos de administración. Voy a irlos copiando en este caso para mayor rapidez. Aparte de los gastos de ventas y de los gastos de administración, por aquí abajo tenemos un gasto que es, ya tenemos este ingreso también reconocido, un gasto por intereses. Tendríamos ese gasto por 6,000. Y aquí, cuidado, se nos olvida, bueno, todos los gastos se cierran al haber. Cuidado, se nos olvida que acabamos de hacer dos asientos. El primero era gasto por impuesto de renta. Este gasto por impuesto de renta dije que había que mayorizarlo. Eso hace que al momento de hacer el asiento de cierre tengamos que incluirlo por acá. Gasto por impuesto de renta por 6,360. Tenemos el costo de ventas por 529,200. Costo de ventas
529.200. Estas dos cuentas a veces las dejamos ahí porque no nos recordamos que hicimos los dos primeros asientos. Entonces es muy importante recordar. Por aquí entonces voy a tener la cuenta de pérdidas y ganancias, la cual sería la sumatoria de todos los diferentes gastos, 1.056.000, y procederemos a una mayorización de la cuenta de pérdidas y ganancias. La cuenta de pérdidas y ganancias tiene una cifra al debe por 1.009.560 y al haber por 1.035.000. La diferencia es de 25.440. Estos 25.440, de hecho, sería lo que teníamos en la utilidad neta. Entonces aquí estamos confirmando que efectivamente está bien calculada esa utilidad. Una vez hecho esto, entonces haríamos nuestro asiento de cierre de la cuenta de pérdidas y ganancias, donde pérdidas y ganancias tiene que estar en el lado donde tenía menos importe, donde tiene menos importes al debe. Coloco pérdidas y ganancias al debe. Como esta es una sociedad anónima, colocaría al haber la cuenta de utilidades retenidas. Y el importe que vamos a utilizar por aquí, 25.440. Voy a detenerme acá. Bueno, ya sabemos que pérdidas y ganancias llegó a un saldo de cero. Ahora lo que procede es que realicemos el segundo de los estados, el estado de cambios en el patrimonio. Por eso me voy a detener en la parte de los asientos. Voy a ir al segundo estado, el estado de cambios en el patrimonio, el cual, al igual que el anterior, tiene que comenzar por su encabezado. Y este va a tener igual el nombre de la empresa, el nombre del estado, que sería estado de cambios en el patrimonio. Recordar que esto va a cambiar. Si es una persona física, es estado de capital. Si es una persona jurídica, es estado de cambios en el patrimonio. Es por el mes terminado al 30 de abril y saldos en colores. Recordar que en las columnas vamos a tener las diferentes cuentas, que para nuestro caso van a ser las cuentas de capital social y utilidades retenidas. Y una última de total. En las filas vamos a tener el saldo inicial al 1 de abril del 2000X o al último día del mes anterior, ¿verdad? Que en este caso sería el mes de marzo, el último día de marzo. Tenemos por aquí los diferentes movimientos. El primero es el resultado del periodo. Resultado del periodo. El segundo va a ser el pago de dividendos. En algunos casos vamos a tener por acá también nuevas emisiones de acciones, pero en este no tenemos. Y llegaríamos a un saldo final al 30 de abril del 2000X. El saldo de la cuenta de capital es de 975.000. Voy a poner esto formato de número.
La cuenta de utilidades retenidas tiene un valor de 318,000. Sabemos que el resultado del periodo fue una utilidad que está en el estado de resultado integral por la suma de 25,440. Y en el estado nos decía que hay un dividendo de 45,000, el cual tiene que restarnos a las utilidades retenidas. Una vez identificado esto, totalizo las columnas y totalizo las filas también. Nuestro patrimonio de momento tiene un valor de 1,273,440. Elementos importantes. Estos rubros que tenemos como total de las columnas son los que tengo que llevar al estado de situación financiera. Y lo segundo es que tengo que confirmar la cuenta de utilidades retenidas por 298,440. Voy a regresar a los asientos. Yo en mis asientos ya he realizado algunos ajustes a esas cuentas. El primero de ellos, lo consideré cuando estaba ajustando la cuenta de pérdidas y ganancias. Cuando hice el ajuste de las pérdidas y ganancias, toqué la cuenta de utilidades por 25,440. Voy a utilizar la cuenta de utilidades retenidas ahora en la mayorización. Esta cuenta de utilidades retenidas tenía un saldo inicial de 318,000. Y ahora le estoy sumando 25,440. ¿Qué me hace falta? Adicionarle el movimiento de los dividendos. El asiento de cierre de los dividendos sería utilidades retenidas contra dividendos por la suma de 45,000. Coloco utilidades retenidas a la vez, mayorizamos. ¿Cómo me queda? Bueno, al debe tendríamos los 45, por supuesto, ¿verdad? Y al haber tenemos la sumatoria de los dos movimientos. Su saldo mayoritario es el haber, entonces tomo el haber y le resto el debe. Me quedaría una mayorización por 298,440, que efectivamente es lo que tiene nuestro estado de cambios en el patrimonio. 298,440. Una vez que ya tenemos el estado de resultados, los asientos de ajuste y cierre y el estado de cambios en el patrimonio, paso a nuestro último estado, que es el estado de situación financiera, el cual también tiene que comenzar con el encabezado. Aquí el encabezado cambia un poquitito, no demasiado, pero sí tiene algunos cambios con respecto a lo que hemos ido viendo en los anteriores. Tiene el nombre de la empresa, que es Cerezas S.A., el nombre del estado, estado de situación financiera, y aquí no es por el mes terminado, sino que es al 30 de abril, porque hay que recordar que las cuentas del estado de situación financiera están acumuladas a una fecha. Yo estoy diciendo que tengo cuentas por cobrar acumuladas al 30 de abril por X monto, que tengo intereses por cobrar acumulados por X monto. Entonces, las cuentas de este estado son acumuladas y va a tener varias secciones. La primera sección es de activos. Esta sección de activos está compuesta por dos elementos, lo que son los activos corrientes, donde tengo las cuentas de bancos, cuentas por cobrar, intereses por cobrar. Bueno, no nos están diciendo qué naturaleza tienen los documentos.
Los documentos hay que tener cuidado porque pueden ser de largo plazo o de corto plazo. A diferencia de las demás cuentas que estoy colocando, esa puede tener esa dualidad, o corto o largo. En el ejercicio no me están indicando cuál de los dos tipos es. Entonces, yo lo voy a asumir que me ordenaron el catálogo de acuerdo a esa liquidez. Entonces, documentos por cobrar queda como corto plazo. Tengo el inventario y los seguros pagados por adelantado y finalmente los materiales. Todas estas son las cuentas que vamos a tener en la parte de activo corriente. Recordar que activo corriente es un activo que va a estar en la empresa como máximo por un año. No esperamos que sea más de un año. Entonces, bancos por 258.000, cuentas por cobrar por 303.000, intereses por cobrar 45.000, 61.500 de documentos por cobrar. Aquí hay un elemento importante. Los inventarios que tenían un valor de 93.000 no los voy a colocar porque cuando yo hice por aquí mis asientos, di de baja ese inventario por 93.000. Lo que me quedó es un inventario por 7.800. Básicamente, si yo hago la cuenta T del inventario, que ahí dice inventario inicial y final, es una cuenta única que se llama inventario. Al inicio tenía 93.000. Posteriormente, con este asiento le coloqué 93.000 a la vez y le estoy colocando 7.800 al debe. Ese monto que estoy colocando al debe es el que va a ir al estado de situación. Entonces, llevo al estado de situación lo que haya dado el conteo físico, 7.800. Bien, ahí lo tenemos. Seguros pagados por adelantado, 25.500 y los materiales por 15.000. Con esto obtengo un total activos corrientes. En este caso, por 1.120.800. Ahora colocaría los activos no corrientes. Los activos no corrientes son de más de un año, es todo lo que hemos visto como propiedad, planta y equipo. Aquí tendríamos equipo de reparto y depreciación acumulada del equipo de reparto. En este caso no hay mobiliario, no hay terreno, no hay edificio. Eso tiene mucha lógica, ¿verdad? Porque si vimos el estado de situación, perdón, de resultados, habían unos alquileres, lo que significa que la empresa alquila las oficinas. Entonces, tanto la parte de ventas como la parte administrativa. Por tanto, pues sí, es muy lógico que no tenga edificio, pero sí tenía una depreciación del equipo de reparto. Entonces, aquí está el equipo de reparto. El equipo de reparto tiene un valor de 1.200.000 y la depreciación acumulada tiene un valor de 105.000, el cual es negativo. El equipo de reparto y la depreciación nos van a dar en este caso un neto de 1.095.000. Es el único activo no corriente. Por aquí voy a poner total activo no corriente, activos no corrientes y un total activos. El total de activo no corriente es de 1.095.000 y el total de activos sería el activo corriente más el activo no corriente, lo cual suma 2.215.800.
paso a una segunda sección, que es de pasivos y patrimonio, donde vamos a comenzar con el pasivo. Entonces tenemos los pasivos y en pasivos tenemos el pasivo corriente. Un pasivo que es de corto plazo, un pasivo que es inmediato. Este pasivo corriente tiene algunos elementos de menos de un año. Tenemos lo que son cuentas por pagar, el IVA por pagar y llegamos a un documento por pagar. Aquí igual hay que tener cuidado. Hay documentos por pagar de corto plazo y de largo plazo. No me indican si este es de corto o de largo plazo. Voy a asumir que lo ordenaron este balance de comprobación de acuerdo a su exigibilidad y entonces está con las cuentas de corto plazo. Documentos por pagar y lo que son los sueldos por pagar. Hay una cuenta que también tenemos que tener cuidado, no se nos puede olvidar. Yo hice un asiento que tenía un impuesto de renta por pagar. Ese impuesto de renta por pagar lo adicionamos acá. Entonces, tendríamos las cuentas por pagar por 318,000. El IVA por pagar de 96,000. Documentos por pagar de 87,000. 30,000 de sueldos por pagar y finalmente el impuesto de renta por pagar tiene un valor de 6,360. Esto nos daría un total pasivo corriente, que es la sumatoria de estas cuentas, me da 537,360. No hay cuentas de pasivo no corriente, entonces por aquí tengo un total pasivo, pasivos, que corresponde a los mismos 537,360. Vamos a una segunda sección que es de patrimonio, la cual tiene dos cuentas, capital social y utilidades retenidas. Dijimos que capital social es el que estaba en el estado de cambios en el patrimonio. Lo mismo que las utilidades retenidas, el saldo que estaba en el estado de cambios en el patrimonio. El capital social más las utilidades retenidas me permite obtener el total de patrimonio. Y el pasivo más el patrimonio me daría el total pasivo y patrimonio, que debe cerrarme igual que la cuenta de total de activos. Aquí no me está cerrando igual, lo que significa que estoy dejando algo. Vamos a revisar. Y bueno, aquí revisando, no es que haya un error como tal, sino que transcribí mal la cuenta de intereses por cobrar. No eran 450,000, sino 45,000. Y ya con eso nos cierra todo. Entonces, todo el ejercicio ha estado correcto. Con esto podríamos dar entonces por concluido nuestro ejercicio, que repasando tiene este, diferentes elementos que es importante que manejemos, ¿verdad? Primero que todo, el estado de resultados. Vean que la estructura es un poco más extensa que la que hemos visto
en el tema anterior, el estado de cambios en el patrimonio, que hay que manejar muy bien el tema del estado de resultados para sacar adecuadamente el resultado del periodo a este estado. Procesar bien el estado de cambios en el patrimonio, porque las cuentas de capital social y utilidades retenidas van a pasar al tercer estado, el estado de situación financiera. En el estado de situación financiera hay que manejar aquí muy bien las secciones de qué es corriente, qué es no corriente, qué es activo, qué es pasivo, qué es patrimonio. Y lo último, pues, por supuesto, serían los diferentes asientos que en este caso yo los fui realizando de manera simultánea al estado de resultados y al estado de cambios en el patrimonio. Y bueno, con esto estamos llegando al fin del ejercicio. Agradecerles que se hayan mantenido hasta este momento y cualquier consulta me la dejan en los comentarios. Muchas gracias.